Hola, ¿cómo les va? Les habla Emanuel Gómez Morgado, el psicólogo de Adrogué Psicología. Y hoy quería hacer un video, ¿no?, referido a los procesos de aceptación para trabajar la ansiedad producto de esta crisis mundial, ¿sí?, y el pánico generalizado que conlleva, ¿sí? Hace un tiempo habíamos hecho un video explicando o hablando un poco sobre la ansiedad, qué era la ansiedad, los factores de riesgo, las características y demás, ¿no? Y qué consejos, qué cuestiones había que llevar adelante, ¿no?, para mantener, digamos, la rutina ordenada, que es algo muy común que en esta época se desestabilice, ¿no? Porque estamos en el medio de una crisis vital muy importante, como se dijo en el vivo de la otra semana. Este proceso es una crisis vital, es decir, es un cambio muy grande, un incidente muy grande, que por razones obvias, ¿no?, la gente no está preparada para esto, por ende no hay recursos mentales disponibles para esto, por ende genera un gran desequilibrio, ¿no? Desequilibrio emocional, cognitivo y emocional en general sobre todo, ¿no? Entonces, en el video anterior hablábamos un poco de todo esto y decíamos, ¿no?, y de hecho la gente sigue preguntando, ¿cómo hacer para sobrellevar este miedo? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuáles son los recursos que existen, ¿no? Retomando el video anterior, ¿no?, y que dijimos al final del mismo que íbamos a hablar acerca del mindfulness o de cómo trabajar esta idea de la aceptación, ¿no?, desde una lógica más budista, ¿no? Dijimos que había herramientas de respiración y demás, pero antes de ir para ese lado hay que explicar la teoría, ¿no?, de todo eso, y esta teoría nos va a servir para pensar estrategias, ¿no?, para cómo lograr la aceptación, ¿no?, de todo esto mediante ejercicios de atención plena. Porque pasan varias cosas acá. En principio, esto que está pasando, ¿no?, nos desestabiliza un montón a todos, ¿sí? Entonces uno casi involuntariamente trata de evitar, ¿no? En la ansiedad siempre la evitación es lo que la mantiene, ¿no? Eso me mandaban en el vivo, de que la gente trataba de andar en auto igual, como que no pasaba nada, ¿no? Es un proceso muy común. La gente como que, más allá de la cultura en la cual está, hay culturas que se apegan más a esas leyes, pero más allá de eso, hay mucha gente que está como haciendo oídos sordos a esto, como que no está pasando nada, cuando en realidad a nivel psicológico hay un gran caos, ¿no? También obviamente el económico y el político, pero el tema es que sí está pasando algo y hay que tomar medidas para ello a nivel mental. Entonces, ¿qué pasa con esto de la aceptación, no? En el vivo decíamos que la aceptación no implica un proceso de resignación, ¿no? Es decir, aceptar algo no implica resignarse. Resignarse es un proceso de abandono, ¿no? Pero en este caso la aceptación, desde esta lógica budista, implica saber utilizar bien la energía, es decir, poder saber hasta qué punto uno puede cambiar cosas y hasta qué punto no, ¿no? Y eso que no puede hacer, tiene que dejarlo para poder prestarle atención a otra cosa, ¿no?, que sí puede cambiar o trabajar, ¿no? Esto hablábamos en el video anterior, ¿no?, que más allá de la preocupación, uno se puede preocupar, puede pensarlo mucho, pero eso no resuelve el problema, es algo totalmente inviable, ¿no? Preocuparse o pensar más en la enfermedad no hace que la misma desaparezca. Entonces, ¿cómo aceptar esto, no? Esta lógica budista del mindfulness implica una postura de conciencia plena o de atención plena en el presente. Es muy común que en la ansiedad uno esté muy acelerado, ¿no? O cuando manifiesta síntomas de ansiedad, la persona está muy acelerada y está, como decimos siempre, hacia el futuro, ¿no?, preocupada por lo que va a pasar en el futuro. Pero si está tanto en el futuro, se olvida del presente. Ese es el problema fundamental que nos convoca en esta idea de aceptación. Entonces, hay un montón de posturas para concentrarse más en el presente en esta época, ¿no? Si nos concentramos más en el presente, vamos a estar menos en el futuro y por ende menos preocupados sin sentido, ¿no? Más allá de cumplir con la rutina, que es importante y cada uno sabrá cómo llevarla a cabo, y otro día hablaremos de eso también. Pero acerca de la aceptación, ¿no? Hay un montón de cosas que se pueden tener en cuenta, ¿sí?, a la hora de obtener esa conciencia plena, de estar más concentrado, ¿no? Todos los teóricos del mindfulness hablan de que
el mindfulness o la atención plena es una forma de vida que se puede cultivar en cualquier momento, ¿no? Y más en situaciones de crisis. De hecho, hay un libro muy importante del mindfulness que se llama Cómo vivir con plenitud las crisis, ¿no? Ahí habla de otro tipo de crisis, pero aplica también esta idea. En ese libro se habla de un montón de aspectos de la vida en la cual se genera muchísimo estrés, ¿no? El aspecto fundamental es en el trabajo. Hay mucha gente que está yendo a trabajar todavía. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? ¿Cómo pueden desconectarse, ¿no?, de toda esa preocupación, ¿no?, más allá del trabajo, la preocupación por lo que podría pasar si siguen trabajando y demás? Una forma lógica de aceptar esto que está pasando y de concentrarse, ¿no?, cuando uno está en el trabajo, es poder marcar los tiempos de una forma correcta, ¿no? Es decir, cuando uno se está por ir del trabajo, tiene que decir, bueno, me estoy yendo de mi casa, para un minuto, respira un minuto, abre la puerta y dice me voy. Parece una tontería esto, pero son formas conductuales de cortar los tiempos, ¿sí? Esto es súper importante. Cuando voy a viajar en colectivo o en auto también, estoy viajando hacia el trabajo, dejé la casa. También en el trabajo es muy importante, y más en esta época, para los que siguen trabajando, darse un minuto por hora para respirar, para descansar o mirar un punto fijo, pero el tema es poder desconectarse de vez en cuando de lo que está pasando, ¿no? Un minuto por hora para caminar o para respirar, ¿no? Asimismo, cuando vuelven del trabajo, también, cuando están llegando a la casa, se desconectan y dicen, estoy llegando a mi casa, terminó el trabajo, ¿no? Y obviamente, más allá de la cuestión médica de que hay que cambiarse la ropa y las medidas biológicas, en lo psicológico también es bueno cambiarse la ropa cuando se vuelve al trabajo para hacer el cambio de fase, ¿no? Hasta dicen que en el trabajo, bueno, y más en esta época, ¿no?, si uno está mal, se lleva mal con la gente, y si hay que, tiene que compartir con estas personas, hasta en la comida, bueno, que de última, si está muy mal, se lleva mal con las personas, que ni coma, que vaya a caminar, que vaya a hacer otra cosa, ¿no? Después hay otro aspecto muy importante de la atención plena que se da en la alimentación, ¿no? Y más en esta época, ¿no? Pero a todo el mundo le pasa que cuando está ansioso o por su estilo de vida, come rápido, come sin pensar, come sin darse cuenta de lo que está comiendo, y a veces come de más sin sentido, ¿no? A veces hay gente que está comiendo, hablando y pensando en otra cosa. Entonces, un ejercicio muy útil, ¿no?, acerca para trabajar esta idea de la aceptación, punto 2 de la aceptación es, primero, cuando uno va a comer, y más en esta época, no usar celulares, no ver la tele, ¿no? Hablar con las personas con las cuales está comiendo, y si no hablar, que trate de concentrarse con la comida, que piense en la comida que está comiendo, que piense en cómo la mastica, en cómo ingresa el alimento, ¿sí? Y que trate de hacerlo más lento. Esto es una forma de concentración, porque si uno está acelerado mientras come y piensa en el futuro, mediante este ejercicio, uno, ¿qué hace? Se concentra más en la comida, que es lo que está haciendo ahora, por ende el presente, por eso es tan importante, ¿no? Entonces, punto 2, comer más lento y concentrarse en lo que se está comiendo, ¿no? Son todos ejercicios de aceptación y también ayudan para con la rutina. Otro punto muy importante, el punto 3, para trabajar la aceptación que tiene que ver con la rutina, es darse un tiempo, más para los que no están trabajando, los que están en la casa, darse un tiempo para uno mismo, ¿no? Un tiempo de esparcimiento para conectarse con algo que uno quiere hacer, sí o sí, casi obligarse a darse ese tiempo, ¿no? Casi obligatoriamente, diría, ¿no? Más allá de que uno debe estar con la familia y compartir, que es el punto 4, pero darse un tiempo para estar con uno mismo, hacer algo que a uno le gusta, ¿no? Buscar casi un suplente, ¿no? Una actividad suplente de lo que haría, ¿no? En el afuera si no hubiera cuarentena, ¿no? Esto no quiere decir negarlo, al contrario, es aceptar, ¿no? La idea no es evitar, decir, qué mal, si yo estuviera bien o si no habría cuarentena, yo podría estar tomando un café, etc. No es la idea, sino buscar un suplente, ¿no? El que le guste ir al cine, que se busque un horario en la semana para ver películas en su casa. Esto es fundamental, es una forma de concentrarse en lo que está pasando, ¿no? Punto 4, como les decía, era buscar tiempo para conectarse con la familia, ¿no? Y tratar de ser flexibles con los conflictos, porque es muy normal que las personas en el medio de una crisis vital como esta sientan más irritables, duerman mal, les duela más la cabeza o tengan dolores físicos, etc. Entonces, inevitablemente hay que ser más flexibles. Si hay algún conflicto, alejarse, hablarlo al día siguiente,
¿no? Evitar el confrontamiento inmediato porque eso genera más ansiedad, ¿no? Cuando uno a veces está enojado, como las emociones alteran los pensamientos, si uno está enojado dice cosas de las cuales después se podría arrepentir, y más en esta época. Entonces otra forma de aceptación es tomarse un tiempo, si hay algún conflicto, alejarse, y al día siguiente, cuando la emoción haya bajado un poco, charlarlo, ¿no? Eso va a mejorar un montón el otro punto, que es el estrés generado por las otras personas, ¿sí? Y después el punto 5, o 6 o 7 y de ahí en adelante tiene que ver con estos ejercicios de atención plena, ¿no? Que eso lo vamos a charlar más adelante, pero hoy quería brevemente explicar un poco y continuar con el primer video sobre la ansiedad, ¿no? Pero profundizar en esta idea de la aceptación, cuáles son los ejercicios concretos, teórica y prácticamente hablando, para obtener esta aceptación, para aceptar lo que está pasando y no negarla, aceptarla, no resignarse, no negarla, sino saber que está, pero como dije en el primer video, hay cosas que no se pueden hacer, pero sí uno tiene que hacer un esfuerzo consciente para concentrarse en el presente y estar menos en el futuro, ¿no? En la preocupación futura, ¿sí? Así que bueno, hoy por hoy terminamos y seguiremos haciendo más videos en el futuro. Nos vemos y mucha suerte.